Los desesperantes sonidos de las máquinas hicieron que Rosa despertara. Ella no entendía qué era lo que sucedía, pero pronto dirigió su mirada hacia su pequeño hijo, quien se encontraba postrado en la cama junto a ella. Su rostro estaba muy pálido y sus labios tenían un extraño color grisáceo. De pronto la mujer comprendió que aquel sonido tan estridente provenía de la máquina conectada a Ernesto, quien había dejado de respirar. Desesperada, agarró el rostro de su hijo entre sus manos y lágrimas cayeron de sus mejillas al ver que no respondía a sus palabras. Rosa salió de la habitación con el corazón acelerado y corrió por los largos pasillos del hospital en busca de un médico quien pudiera hacer algo por su hijo. Minutos después, la mujer veía por la pequeña ventanilla de la puerta cómo todo el personal médico hacía lo que estaba en sus manos para reanimar a su pequeño. Ella se negó a creer lo que estaba pasando dentro del lugar y se agarró la cabeza, la cual había comenzado a dolerle, producto de la gran impresión que se acababa de llevar. Rosa se culpó a sí misma por la situación en la que Ernesto se encontraba. Ella se había dado cuenta muy tarde de lo que sucedía en su casa, y ahora su vida pendía de un hilo. Verás, mucho tiempo atrás, Rosa se había dejado impresionar por las apariencias y el dinero. Así que cuando conoció a Julián, solo se fijó en las cosas materiales y en el futuro que podría darle. Él era un hombre quien ya había logrado un renombre y tenía una empresa naviera que se encontraba en su momento más próspero. A diferencia de su hermano Sebastián, quien en aquel momento era su novio, y el cual era un don nadie, a quien apenas si le alcanzaba para los pasajes hasta la facultad de medicina en donde estudiaba. Aquellos dos hermanos habían crecido separados debido a que sus padres se divorciaron cuando eran muy pequeños, por lo que no solían frecuentarse mucho y eran muy diferentes. Rosa se había enamorado de Sebastián por su forma de ser, siempre tan dulce y amable con ella, pero en aquel momento comenzó a pensar que se había equivocado de elección, ya que él no tenía ningún beneficio que darle. En cambio, Julián podía sacarla de aquella mala racha económica que se encontraba viviendo y proporcionarle la vida que se merecía. Tras evaluar bien qué era lo que le convenía, Rosa se dispuso a conquistar al hermano de su novio. Julián sería el esposo perfecto, sobre todo por los beneficios que éste le traería a su vida. Fue de esta manera que con su gran encanto y carisma, la mujer creyó conquistarlo en cuestión de un par de meses, bajo las narices de Sebastián, quien se encontraba inmerso en sus estudios. El día menos pensado, Rosa convenció a Julián de que se escaparan juntos, yéndose muy lejos de la capital tras dejar una breve nota en la cual ella le informaba a su novio lo siguiente: «No me busques, ahora tendré la vida que jamás podrías darme. Tu hermano es un hombre exitoso quien me hará muy feliz, no como tú, un don nadie quien nunca me ayudará a cumplir mis sueños». Sebastián leyó las palabras de su amada con el corazón destrozado, pero los dejó ir, pues él no se enfrentaría a su hermano por una mujer. Por otro lado, Julián se encontraba dichoso de haber logrado su cometido. Le había arrebatado la felicidad a su hermano, a quien toda la vida había envidiado. Julián creció sintiendo un resentimiento hacia su hermano. Sebastián había tenido todo lo que un día él quiso: el amor y comprensión de su madre, algo que él jamás pudo disfrutar. En cambio, solo recibió los malos tratos por parte de su padre.
siendo criado con mano dura por mucho tiempo y hasta fue capaz de hacer cosas imperdonables cuando éste aún era un pequeño. Así que cuando creció y se enteró de que su hermano quería verlo, éste había acudido a su encuentro buscando alguna manera de hacerle sentir toda la infelicidad que él tuvo al verse abandonado por su madre, no encontrando mejor manera de hacerlo que robándole a su querida novia, quien dichosa huyó junto a él, dejando solo a Sebastián. Días después de aquella hazaña, Rosa comenzó a sentirse muy mal, algo que la extrañó y finalmente después de hacerse una prueba de embarazo, confirmó lo que más temía. Había quedado embarazada, pero ese hijo no podía ser de Julián, pues ellos jamás habían estado juntos. La mujer no tuvo más opción que confesarle su descubrimiento al hombre, quien al enterarse que ella llevaba un hijo de su hermano en su vientre, sonrió de manera aterradora. Julián no permitió que Rosa le informara a Sebastián que se encontraba esperando un pequeño. En cambio, lo firmó y le dio su apellido. La mujer se sintió dichosa ya que creyó que finalmente había conseguido todo lo que un día soñó: una familia y mucho dinero, pensando que a partir de aquel momento su vida sería perfecta. Con el paso del tiempo, ella se dio cuenta de lo equivocada que estaba, pues su vida junto a Julián era sumamente infeliz. Pero Rosa no se alejó de él, pues aún le quedaba todo el dinero que éste tenía en sus cuentas, el cual ella podía aprovechar para darse los lujos que quisiera. Aquella madre se encontraba tan cegada por su ostentosa vida que no se dio cuenta de que su pequeño creció junto a un hombre quien no lo quería y el cual se esforzaba por hacerle la vida imposible. Conforme el pequeño Ernesto crecía, se parecía cada vez más a su verdadero padre, algo que hacía que Julián lo despreciara cada vez más, por lo que éste comenzó a desquitar todo lo que sentía hacia su hermano con el pequeño. Y él no sabía por qué el hombre a quien consideraba su padre lo trataba de esa manera. La situación se fue saliendo de control, pero nadie hacía nada por evitarlo, hasta que un día a Julián se le pasó la mano y Rosa encontró a su pequeño en medio de la sala, inconsciente y lleno de morados. Espantada, la mujer supo lo que había sucedido, pero decidió callar y llevó a su pequeño a un centro médico, en donde dijo que éste había tenido un accidente. El pequeño Ernesto fue ingresado y estabilizado por los médicos, quienes lo internaron mientras le hacían estudios. Pero aquella noche su estado empeoró, pues se encontraba peor de lo que Rosa creía, ya que el pequeño sufrió un paro y ella desesperada corrió en busca de un doctor que pudiera salvarlo. La madre no supo cuánto tiempo había pasado esperando cuando los médicos salieron de aquella sala, pero para ella había sido una eternidad. Estos le informaron que habían podido estabilizar a su hijo, pero que el pequeño Ernesto necesitaba ser trasladado a otro centro médico, el cual contara con los implementos necesarios para que pudiera ser sometido a diversas operaciones. Rosa aquel día tomó todos los ahorros que tenía y condujo hasta la capital, ya que Julián no quiso ayudarla con su hijo, por lo que le sacó en cara que aquel pequeño no era suyo. La mujer llegó completamente sola al hospital, en donde los médicos, al ver las diversas placas y estudios que le habían sacado a Ernesto, le informaron a la madre que nada podía hacerse por él, debido a que tenía muchas contusiones y problemas que no habían sido atendidos a tiempo, así que pronto su hijo se apagaría lentamente.
La mujer se negó a creer que producto de su falta de atención, se le fuera a ir de aquella manera, por lo que en su desesperación hizo algo que jamás se imaginó: contactar a Sebastián, el verdadero padre de Ernesto, quien ahora era un gran médico cirujano muy reconocido a nivel nacional y quien podría ser el único quien salvara a su pequeño. Sebastián se sorprendió al ver llegar a su exnovia con un pequeño en brazos a su clínica, la cual había montado con mucho esfuerzo. Rosa le había pedido entre lágrimas que dejara todo resentimiento atrás y que por favor salvara la vida de su pequeño, quien necesitaba urgentemente ser operado. El hombre tenía un gran corazón, así que se compadeció de ella y aceptó hacerlo, pues al mirar a Ernesto sintió una extraña conexión, la cual le dijo que no podía dejar que se fuera de este mundo sin que antes él intentara algo para salvar su vida. Aquella noche, el hombre se preparó para la intervención, pero cuando se encontraba frente al pequeño en el quirófano, lo miró a los ojos antes de que la anestesia hiciera efecto, y lágrimas comenzaron a empapar sus mejillas. Sebastián trató de calmarlo y brindarle seguridad, diciéndole que él no permitiría que nada saliera mal. Pronto estarás en casa con tus padres y seguirás con tu vida, pequeñito, dijo Sebastián con una sonrisa. Pero grande fue su sorpresa cuando el pequeño Ernesto incrementó su llanto y entre susurros le dijo algo que lo dejó paralizado. «Yo no quiero volver a casa. Fue mi padre quien hizo todo esto. Por favor, no me deje volver ahí». Sebastián sintió una imperiosa necesidad de protegerlo, y tras acunarlo entre sus brazos, el hombre prometió que no dejaría que volviera a tocarle un solo cabello. Después de aquello, Ernesto se durmió e iniciaron la intervención, la cual terminó 3 horas después, teniendo un resultado exitoso. Mientras Ernesto descansaba tranquilo en una cama de hospital y se recuperaba, Sebastián se dirigía a la casa de su hermano para cumplir la promesa que le había hecho al pequeño, enfrentando a Julián por lo que había hecho. No se esperaba volver a ver el rostro de su hermano, pero allí lo tenía reclamándole por lo que le había hecho a Ernesto. «No comprendo cómo pudiste capaz de hacerle algo así a tu propio hijo. ¿Acaso estás loco?». Ante las palabras de Sebastián, Julián se rió de él y finalmente le contestó: «Ernesto no es hijo mío. Cuando Rosa huyó conmigo, ella ya se encontraba embarazada. Así que mi plan salió mucho mejor de lo que esperaba, hermanito. Finalmente, tuve entre mis manos la oportunidad de hacerte ver todo lo que yo tuve que pasar en manos de mi padre. Y qué mejor manera que con tu hijo». Sebastián quedó espantado con lo que Julián le acababa de decir. Ernesto era su hijo, y su hermano había hecho todo aquello a propósito para vengarse. El hombre en aquel momento llamó a las autoridades reteniendo a Julián para que no escapara, pues debía pagar por cada una de sus acciones. Finalmente, el hombre fue tras las rejas y Rosa fue juzgada de igual manera ante la corte, quienes le quitaron la custodia del pequeño Ernesto, el cual pasó a manos de su verdadero padre, quien juró ante la ley y ante su hijo protegerlo y amarlo para siempre. Queridos amigos, lamentablemente existen personas que son capaces de hacer cosas terribles con tal de vernos caer.
Y Julián no encontró mejor manera que arremetiendo contra el único pequeño de su hermano. Un hecho realmente triste y lamentable. Cuidémonos de este tipo de personas. Espero que esta reflexión recorra el mundo entero. Te saluda Lucero Medina y te envío un abrazo muy grande. Te espero como siempre con la siguiente historia. Hasta la próxima.